Estamos ya con la presencia del doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar algunos temas de coyuntura, ahora que estamos teniendo algunas cosas pendientes acá. Eh, Vamos a empezar primero saludándole, doctor, y preguntándole, pues, ¿qué es esto del nuevo decreto? ¿Ya se sabe algo? ¿Qué mismo quieren? ¿Va a haber focalización? ¿Qué va a pasar con los combustibles? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Yo trato de ser lo más didáctico posible porque a mí lo que me interesa es que la ciudadanía entienda lo que pasa. La tal focalización o sectorialización del subsidio es un cuento chino. Eso es inviable. ¿Por qué? Porque viendo el consumo de combustibles en el sector transporte terrestre, nos damos cuenta que el 20% son autos y jeeps, el 4% son taxis, el 4%, cerca del 4% vienen a ser buses, pero el 70% son carga pesada y liviana. ¿Qué es lo que encarece fundamentalmente el costo de la vida? No solamente es el pasaje, que de hecho es gravísimo, es el tema de la transportación de productos de primera necesidad. De tal manera de que, ¿cómo van a focalizar los subsidios en la carga pesada y carga liviana? Es un imposible. El sector transporte de buses, qué sé yo, podrían intentar, qué sé yo, darles bonos a los choferes o alguna cosa parecida. Pero el gran efecto, el gran impacto, se va a dar fundamentalmente ¿en dónde? Se va a dar en lo que es transporte de carga pesada y carga liviana. Ahora, que ahí hacen malabares para ver, porque yo conozco algo de lo que están tratando. Tratan de ver, por ejemplo, copiar algo de lo que ha pasado en algunos otros países y ver, por ejemplo, si logran producir un diésel, pero especialísimo, solo para tractores, para ponerle un precio más bajo. Pero lo que le quiero decir a la ciudadanía, al ciudadano común que nos estoy yendo, clase media o clase popular, a ti no te va a llegar el subsidio. De pronto aparecen unas comunas indígenas por ahí con alguna compensación, una política crediticia agraria, alguna compensación, que esto se volvió una moda, la compensación de los bonos. Pero a ti no te va a llegar el subsidio. El grueso, el 95% de los combustibles o más, saldrá a precios internacionales. Esa es la realidad. Pero Precios internacionales, doctor. ya está a precios internacionales. Estaba con el 883, estaba ya a precios internacionales. Con el decreto 883. Es nada más volver a sostener eso. Pero ¿por qué es esto? Y por enésima vez lo digo al pueblo para que lo entienda. Por en una vía camina el tema del decreto y del tema de los subsidios. Pero ese es el efecto de una causa. La causa no es esa. El objetivo no es ese. El objetivo es entregar la refinación a empresas transnacionales. Es más, desde la última entrevista que tuve en Hoja de Ruta, no pudimos comentar porque es un hecho subsecuente. Este 21 de octubre que acaba de pasar, ya se recibieron 6 propuestas para construir la nueva refinería. Refinería que dice el gobierno que la pueden construir donde quiera la empresa, con el crudo que quiera procesar la empresa. Pero la empresa que viene no se hace cargo de los subsidios. La empresa que viene, como lo dijo Santiago Cuesta, y no la ha desmentido el gobierno y ha seguido la misma política, la empresa que coja a su cargo la nueva refinería va a vender sus productos, los combustibles, a precios internacionales. Lo cual es gravísimo, porque no es que, por ejemplo, el diésel se va a poner a 2.30 y la gasolina se va a poner a 2.40, la extra y el Ecopaís para todos los años siguientes. No, dependerá de cómo esté el precio del petróleo. El precio del petróleo hoy está más o menos en $55. $52 el crudo ecuatoriano, 55 el WTI. Pero no es nada difícil que trepe a 100, como ya lo hizo 110, 120 en el 2013, o a 140 y más, como ya lo hizo el 2008. Y entonces la gasolina extra
se puede poner perfectamente en $5, 6, 7 dólares el galón. Un galón, no un litro. Un galón. De tal manera de que eso es lo que se viene. El tema de la nueva refinería. Este es el tema. Es más, hasta la lista de las empresas que presentaron ya la conocí. Y entre estas empresas que presentaron ya sus propuestas está Ingeniería Coliseum, que es justo la empresa que vino apadrinada de Santiago Cuesta. La que la encontró ahí en el aeropuerto. Sí, también presentó su propuesta. Yeah. O sea, ya el 21 de octubre comenzó a caminar el plan de privatización de la refinación del Ecuador. Ahora, esto hay que explicarlo un poquito más. Porque el plan de privatización tiene varias fases que es bueno que la ciudadanía lo vea. Primero, entregar el concesionamiento de la construcción de una nueva refinería. Esa nueva refinería se dice que sería de 300,000 barriles o 200,000 barriles. No está muy claro. Pero también van a concesionar la refinería de Esmeraldas, la que está trabajando, que procesa 110,000 barriles, al sector privado transnacional, empresa transnacional. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que son 200,000, pongámoslo más bajo, el procesamiento de la nueva refinería. Sumado 110,000 barriles que procesa la refinería Esmeraldas, el sector privado transnacional procesaría 310,000 barriles. El Estado solamente tendría, por lo pronto, las dos refinerías de Santa Elena, que procesan 45,000 barriles, y la de Shushufindi, que procesa 20,000 barriles. Pero entonces, ¿cómo va a haber un precio, el precio de las refinerías del Estado, que van a ser a un precio más bajo, mientras las refinerías del extranjero nos van a dar, que se instalen en el Ecuador, nos van a dar unos combustibles más caros? En concreto, todos los combustibles van a subir de precio, pero para beneficiar al sector privado transnacional. Ese es el tema. Y eso es lo que está caminando. El Estado lo que está haciendo es dejándose al lado, diciendo que esto lo manejen las empresas de afuera. Pero esto es violación constitucional. ¿Por qué es violación constitucional? Porque la Constitución, ellos creen que está de adorno. El artículo 313 de la Constitución dice que los sectores estratégicos definen lo que es un sector estratégico. Aquellos que por su magnitud e incidencia económica tienen un impacto en economía y en lo social. En lo social. Y luego dice que se manejarán estos sectores estratégicos mirando el interés social. Mirar el interés social es privatizar la refinación, para que las refinerías estén en manos extranjeras y nos pongan los precios que les venga en gana. Es más, con crudo traído desde afuera. Entonces, ese es el problema, violación constitucional. Además, de acuerdo al artículo 326, numeral 15 de la Constitución, la refinación o procesamiento de los hidrocarburos es un servicio público. Y si es un servicio público, tiene que estar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 316 de la Constitución dice que el Estado constituirá empresas públicas para la prestación de servicios públicos. Si entregan este servicio público al sector privado transnacional, ¿cuál sería la empresa pública nacional que tenga a su cargo la refinación de los hidrocarburos? Ninguna. Que es lo mismo que quieren hacer con la CNT. Si la CNT la privatizan, que es lo que quieren hacerlo, porque es dentro del paquete del FMI, va todo esto. ¿Cuál sería la empresa pública a cargo del Estado para prestación de los servicios públicos de telefonía? Ninguna. Violación constitucional. De lo cual no dice nada la Corte Constitucional de papel. De lujo decían que era, pues. No, ¿qué va a ser de lujo eso? La Corte Constitucional de papel no dice nada. Los asambleístas están preocupados de otras cosas. El gobierno está preocupado de la insurgencia. Yo confieso que me equivoqué porque vi un titular del Universo el otro día de que el gobierno ya tenía la clave para combatir, para afrontar, decía la insurgencia, el diario El Universo. Entonces a mí se me puso y dije, reaccionó el gobierno. No va a tomar, no, se va a divorciar del Fondo Monetario Internacional y no va a tomar medidas de ajuste. Porque la insurgencia que ellos llaman, que no es otra cosa que la protesta popular, porque el pueblo tiene derecho al pataleo, pues. ¿O que quieren que el pueblo lo único que haga es morirse de hambre? Entonces, eso es insurgencia. Entonces ha sido eso. Y dice que tienen que proteger la infraestructura del Estado. Entonces también me volví a confundir porque dije, si van a proteger la infraestructura,
No van a privatizar las empresas estatales, porque hay una infraestructura que cuesta miles de millones de dólares. Y ha sido que lo que quieren es conservar determinados edificios del centro de Quito. Como que si con un pedrazo ya se acabó ese edificio. Pero están preocupados de las formas, no del fondo. O sea, están preocupados más de un edificio, de una vereda, pero ¿y qué pasa con los muertos que hubo en el paro? Pues sobre eso no dicen absolutamente nada. Y más bien comenzaron con una campaña que ha sido sostenida para criminalizar la protesta. Pero no están criminalizando los excesos del uso de la fuerza. No están responsabilizando a los policías y militares que cumplieron órdenes y ejecutaron esas órdenes, lo cual no los exime de responsabilidad de acuerdo al artículo 159 de la Constitución. No están procesando a ningún militar ni a ningún policía. Hubieron al menos 8 muertos, más de 650 heridos, hay más de 1000 presos. Y viene el tema, ¿y qué pasa con esto? Pero además, un tema adicional que hay que denunciarlo. Esto es una especie de clase de educación política lo que ha vivido el Ecuador, para que el ciudadano aprenda a abrir los ojos. La señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no vino acá al Ecuador a ver qué era lo que estaba pasando aquí. Pero si no se pronuncia ni por su propio país, pues. Comencemos por el Ecuador, que fue anterior. Claro. Por Chile hace mutis por el foro. Claro. Y lo único que dice es que hace votos por el diálogo. A ver, el diálogo siempre será necesario. Pero ¿saben cuándo es el diálogo? Antes de que se tome una medida. Pero no, yo te mando el decreto 883 y además con esa prepotencia del gobierno y no aceptamos ningún tipo de derogatoria, se mantendrá el decreto. Provocaron la protesta popular y tuvieron que después derogar el decreto, pero no para que se acabe la medida, sino para ver cómo dictan el nuevo decreto. Es más, el ministro de Finanzas ya el día de ayer aclaró que el nuevo decreto saldrá antes del 31 de octubre. Justo para el feriado. Justo para el feriado. Entonces, es más, sale exactamente el día anterior al feriado. Pero que viene el alza de los combustibles, no les quepa la menor duda. Y entonces viene el tema, porque esto hay que analizarlo con más profundidad. ¿Qué hizo la CONAIE sentándose a negociar? Si lo que había que negociar no era el decreto 883. El decreto 883 era parte de la lucha y era parte de lo que se tenía que poner encima de la mesa para conversar. Pero lo que había que negociar es la causa del decreto 883, que era que se deje sin efecto este cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Obligar a que el Ecuador se deslinde del Fondo Monetario Internacional para que fije su política autónoma, para que no dependa de lo que el Fondo Monetario Internacional quiere con el país. El Fondo Monetario Internacional es una especie de certificación que le da a un país y le da sus soluciones sobre cómo ven ellos que el Ecuador debe enfrentar eventualmente una crisis financiera. Pero la solución es única, que el pueblo asuma los costos y que el Estado venda sus activos. Es como que alguien entre a tu casa y diga la solución: venda la sala, venda el televisor, venda la cocina, venda la lavadora, venda todo. Y venda a precio de gallina robada. Es la solución del Fondo Monetario Internacional. Que además es exactamente lo que el presidente Moreno, en su momento candidato, criticaba y lo planteó en el plan de gobierno. Y decía que la visión neoliberal solamente quiere resolver los problemas con paquetazos, con privatizaciones y con despidos intempestivos. O sea, él se autodefinió como neoliberal, porque lo que está haciendo es despidos. Se despidió 25,000 personas del sector público. Ahora tienen en lista, más o menos decía un analista económico que conocía, está publicado en los medios, de apellido Olmedo, dice que saldrían, el gobierno dijo 28,000 más que iban a salir, 12,000 más primero, empleados del sector público. Luego la cifra subió, ahora se dice que serían 45,000 más despidos del sector público. Despidos intempestivos. Pobreza. El mismo presidente de la Cámara de Industrias reconoce en esta semana que entre subempleados y desempleados hay 5 millones de personas en el Ecuador. Eso debe dar vergüenza a un gobierno. Esos son los problemas estructurales del país. Pero además,
paquetazos para la solución y privatizaciones. Vender los activos. Eso es lo que dice, cómo no, todos los días nos bombardean los medios de comunicación. Bonos y monetización, opciones para buscar recursos para el 2020. ¿Qué son bonos? Seguir colocando bonos del Estado a tasas cercanas al 10%, tasas de usura. Cuando Moreno ofreció que iba a contratar créditos, pero para sustituir la deuda, no para sumar deuda. Y segundo, ¿qué es monetización de activos? Frases que se las inventan para confundir a la población. Es recibir un dinero por anticipado que se convierte en plata de bolsillo por la entrega de una concesión por 30, 40, 20 años al sector privado transnacional, de las telefónicas, de las petroleras, de las hidroeléctricas, de los sectores estratégicos. Entonces, nos comemos esos 1.000, 2.000, 3.000 millones y después regresamos a ver, ya no tenemos la lavadora, ya no sabemos, tenemos que ir al río a lavar, ya no tenemos dónde dormir, tenemos que dormir en esteras, ya hemos vendido los muebles de la casa, para que la ciudadanía me entienda. Entonces, eso es lo que pasa, pero además, el día de ayer, el ministro de Finanzas se dio el lujo de hablar en una cadena de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, la famosa AER, en donde le dieron toda la tribuna al ministro para que coma cuento, para que a la gente le venda sus ideas y le convenza de que están haciendo lo mejor. Incluso el titular del Universo dice: reforma tributaria y decretos son clave para tratar con el FMI. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el ministro? O sea, que tiene que haber el decreto. Y tiene que para poder hablar de 5 para poder hablar. O sea, el FMI me dice conmigo, ni me topes la puerta si no emites el nuevo decreto y no entras al tema de las reformas. Y entonces recién ahí vamos a tratar con el FMI. Pero viene el tema. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión sí se ha preocupado de que hay una cantidad de gente que no tienen voz en los medios de comunicación masivos, que durante las protestas le negaron la posibilidad de que se expresen, que hoy tenemos que vivir haciendo información en los medios digitales, porque los grandes medios de comunicación social ocultan información o la deforman. Y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión tribuna para el ministro de Finanzas. Perdóname que termine. Sí. ¿Y la Constitución no dice acaso que la difusión de la información tiene que ser, entre otras, aparte de veraz, o sea, que tiene que responder a la verdad? Aquí le han mentido al país. Ya voy a decir un ejemplo de la mentira. Le han mentido. Pero además tiene que ser plural, norma constitucional. Plural. Hay que oír las versiones, los criterios de todo el universo de gente. ¿Cómo le han mentido, por ejemplo? Acabamos de ver en Chile lo que está pasando. Toda la gente salió a las calles a protestar por el alto costo de la vida, por el alza de los pasajes, con cacerolas. La cacerola es un símbolo para protestar, porque la cacerola es donde se cocina la comida. Y entonces golpea la cacerola, que es un poco decir a la gente, está vacía la cacerola. Acá el pueblo de Quito se manifestó con el cacerolazo contra el paquetazo, así se lo llamó. Salió Coavisa y en Guayaquil los socialcristianos a decir, el cacerolazo fue por la paz. Entonces la gente se confundió y dijeron, qué cantidad de ruido que había. Toda esa gente luchando por la paz. El cacerolazo era en protesta contra las medidas económicas. Así le manipulan a la gente y le mienten. Cacerolazo siempre será sinónimo de protesta popular.